Las luces del pasillo eran demasiado fuertes. Siempre lo eran en este tipo de lugares, salones para eventos que parecían caros porque alguien decidió que los manteles blancos y los centros de mesa de cristal eran sinónimo de elegancia. Me quedé junto a la puerta unos instantes antes de entrar, ajustándome el cuello y respirando hondo. Pagué por cada detalle de esa noche, hasta por las tarjetas del menú con monogramas que nadie leyó. Y, sin embargo, al entrar, fue como si no existiera. No me sorprendió. La multitud ya estaba en movimiento, riendo, bebiendo champán, balanceándose al ritmo de la música de fondo. El DJ puso la versión lounge suave de un éxito que no reconocí. La vi al instante. Marissa. La cumpleañera. Mi esposa. Estaba deslumbrante. Siempre lo estaba. El vestido dorado brillaba con cada movimiento, y su sonrisa, bueno, esa sonrisa había engañado a toda la sala. Amigos y familiares la rodeaban, todos radiantes con la ilusión de que era el centro de una vida feliz, un matrimonio perfecto, la celebración de alguien amado y admirado. Nadie preguntó dónde estaba su esposo. Yo ya estaba allí, sentado al fondo de la larga mesa, como un tío olvidado al que arrastran para los números. La verdad es que no me importó. Aprendí a ser invisible con ella. Así era más fácil. Me senté en silencio, con la espalda recta, recorriendo la mesa con la mirada. Su madre estaba sentada frente a ella, con los ojos brillantes como el titiritero que por fin veía desarrollarse su número favorito. Sus hermanas estaban apiñadas a su lado, intercambiando chistes como si estuvieran en un programa de entrevistas. Solo me miraban cuando necesitaban algo, cuando les pasaban una servilleta o les movía un vaso. Nunca directamente. Nunca con amabilidad. Levanté mi vaso de agua. Nada de alcohol. No quería adormecerme. Quería sentirlo todo. La cena acababa de terminar. Los camareros retiraron los platos mientras las luces se atenuaban ligeramente para el brindis. Marissa se levantó, golpeando su vaso. Ese pequeño sonido falso que significaba, mírame. Todos lo hicieron. Tenía el teléfono en una mano, con las notas abiertas. Siempre performativa. Siempre ensayada. Solo quería decir unas palabras. Comenzó, sonriendo como una reina de belleza. Gracias a todos por venir esta noche. Significa muchísimo para mí estar rodeada de personas que realmente me importan. Personas que me inspiran, me elevan y me motivan. Miro a mi alrededor y veo fuerza, ambición y brillantez. Hizo una pausa dramática. Su mirada recorrió la mesa, justo por encima de mi cabeza. Estoy orgullosa de todos mis amigos y familiares, dijo, manteniendo la pausa como una oradora profesional. Entonces sonrió, más amplia esta vez, e inclinó la cabeza ligeramente, fijándose finalmente en los míos. Excepto el perdedor sentado a la mesa. Mi marido. La sala estalló. No fueron jadeos, sino risas. Risas como si todos las hubieran ensayado. Sus hermanas aplaudieron. Su madre se tapó la boca, fingiendo sorpresa, pero sonriendo a través de los dedos. Incluso algunos hombres que no reconocí rieron entre dientes, como si tuvieran licencia para hacerlo. No me moví. No me inmuté. Solo la miré. Parecía tan orgullosa de sí misma. La barbilla alta. Los hombros hacia atrás. Como si este fuera el momento que había esperado. Quizás pensó que era algún tipo de momento de redes sociales. Un micrófono caído. Un asado. Un vídeo viral a punto de hacerse viral. Pero no fue así. Fue su último momento de control. Me levanté despacio, con calma. Mi silla apenas hizo ruido al deslizarse por el suelo. Mis pasos eran mesurados mientras caminaba por la mesa. No me apresuré. No miré a nadie más. Solo ella. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre negro. Negro mate. No tenía nada escrito. Solo estaba sellado, impecable, perfecto. Lo puse frente a ella, justo encima de su teléfono, y me incliné lo justo para que el micrófono prendido a su vestido captara mi voz. Para ti, esposa, dije. Feliz cumpleaños. Luego me di la vuelta y salí por las altas puertas de cristal,
pasando junto a los camareros atónitos del vestíbulo, y salí al fresco aire de la tarde. No di un portazo. No grité. Ni siquiera me fijé si alguien me seguía. Me quedé allí un momento, con las manos en los bolsillos, respirando. Afuera reinaba el silencio, lejos de las risas falsas y las luces filtradas del interior. Podía oír el burbujeo de la fuente al borde del patio, y más allá, el zumbido del tráfico lejano. Caminé hacia la acera donde estaba aparcado mi coche, me apoyé en el lateral y miré al cielo. Las nubes flotaban perezosamente en la oscuridad, y me pregunté cuánto tardaría. ¿Cuánto tardaría en preguntarle? ¿Qué había en el sobre? ¿Cuánto tardaría en abrirlo y darse cuenta de que la verdad no se escondía tras mi silencio? Simplemente había estado esperando su momento. Ni siquiera miré el reloj. No hacía falta. 30 segundos después, lo oí. Un grito. No de dolor, sino de comprensión. Ese grito agudo y agudo que surge cuando tu mundo se resquebraja en una habitación llena de gente. El sonido de alguien que se creía intocable al darse cuenta de que sus pies eran de barro y que simplemente se había lanzado por un precipicio. No me moví. No sonreí. Ni siquiera me di la vuelta. En cambio, volví a meter la mano en mi abrigo, saqué las llaves y abrí el coche con un suave pitido. Luego abrí la puerta, me senté, la cerré y esperé. Dentro del salón, el caos ya habría comenzado. Se oían voces que se alzaban. Alguien preguntaba qué significaba aquello. Ella intentaba mantener la compostura. Otros la filmaban. El sobre, bueno, no solo contenía papel. Contenía un ajuste de cuentas. La música había cesado. Yo también lo imaginé. Ese momento incómodo en el que la lista de reproducción de fondo se corta y nadie sabe si quedarse o irse. Nadie quería estar asociado con el chiste. Ya no. ¿Y yo? No tuve que gritar. No tuve que dar explicaciones. Le di lo que quería, su momento. Pero también le había dado lo que nunca vio venir. Ahora lo desenvolvería, lentamente, delante de todos. Feliz cumpleaños, amor. La gente siempre dice que la traición se siente como una puñalada por la espalda. Pero la verdad es que es más lenta. Es más silenciosa. Como una gotera debajo del fregadero. Gota a gota, día tras día. Al principio la ignoras. Quizás lo cubras con una toalla. Quizás te digas que se arreglará solo. Pero un día, abres el armario y todo está podrido. Así fue con Marisa. La amaba. Eso es lo peor. No solo me casé con ella porque era un amor lógico. O sea, la amaba de verdad. Desde cómo tarareaba mientras cocinaba hasta cómo lloraba con los anuncios como si fueran tragedias personales. Cuando la conocimos, era diferente. Auténtica. En aquel entonces, no necesitaba ser el centro de atención para sentirse reconocida. Ella solo nos necesitaba. Pero la gente cambia. A veces, crece. A veces, se pudren. No fue de la noche a la mañana. Al principio, eran pequeñas cosas. Empezó a corregirme en público. Luego dejó de preguntarme por completo. Nuestras conversaciones se convirtieron en rutinas. Su sonrisa empezó a cambiar. Menos cálida, más practicada. Y entonces se hizo el silencio. No del tipo que sigue a una pelea. No, era del tipo que se hunde en una habitación como la niebla, incluso cuando no pasa nada. Sobre todo cuando no pasa nada. Lo atribuye al estrés. Su trabajo estaba despegando. Ascensos, paneles, vuelos. Sus redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes seleccionadas de la poderosa pareja. Solo que no éramos nosotros, era solo ella. Yo, en segundo plano. Sosteniendo su abrigo. Tomándole fotos. Sonriendo cortésmente junto a los verdaderos invitados. Me convertí en parte del decorado. Hubo una cena, al principio de su carrera, donde me presentó como personal de apoyo. La gente se rió. Me guiñó un ojo. Yo también me reí, porque por aquel entonces todavía pensaba que lo decía en broma.
Esa noche, de camino a casa, le dije que no me gustaba. Me despidió con un gesto. Dijo que era demasiado sensible. Y ahí, justo ahí, empezó el cambio. Dejé de ser su esposo y empecé a ser su cómplice. Ni siquiera se dio cuenta de que empecé a desvanecerme. Recuerdo un viaje que hicimos a Montreal. Fue idea suya, una escapada de último minuto para reconectar. Reservamos los vuelos y nos alojamos en un acogedor hotel boutique, todo rústico y romántico. Pero ella se pasó todo el viaje con el móvil, llamando, haciendo fotos y transmitiendo en directo. En un momento dado, me quedé junto a la ventana viendo caer la nieve, esperando a que se diera cuenta de que estaba en la habitación. No se dio cuenta. Estaba grabando el desempaquetado de un producto para el cuidado de la piel. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ya no estaba casado con Marisa. Estaba casado con su público. Y a su público no le importaba si yo estaba allí o no. En casa, las cosas seguían desviándose. Dejó de darme un beso de despedida. Dejé de preguntarle qué tal me había ido el día. Podía contarle algo importante. Como aquella vez que, sin hacer mucho ruido, ayudé a un refugio local a digitalizarse y ella sentía sin siquiera levantar la vista de su portátil. Pero si el perro de su compañero de trabajo celebraba su cumpleaños, encargaba una cesta de regalo en cuestión de minutos. Al final, dejó de tocarme por completo. Al principio, me culpé. Trabajé demasiado. No era lo suficientemente emocionante. No era varonil en el sentido de que ella empezaba a preferirlo. Abdominales marcados, voz de alfa, arrogancia de traje. Incluso bromeó una vez diciendo que su tipo había cambiado. Antes me gustaban los chicos dulces. Ahora me gustan los ganadores. Estaba sentado al otro lado de la sala cuando lo dijo. Ni siquiera me miró. Aún así me quedé. Uno se queda cuando ama a alguien. Te dices a ti mismo que es solo una etapa. Que su antigua versión aún está en algún lugar bajo la superficie. La buscas. Te agachas, intentando encontrarla donde se ha ido. ¿Pero qué pasa cuando suben a un pedestal y tiran de la escalera? Lo que pasa es que desapareces. Dejé de discutir. Dejé de extender la mano. Se dio cuenta, pero no de la forma esperada. No dijo, porque ya no nos conectamos. No. Dijo, te estás quedando callado. Eso no es atractivo. En ese momento, supe que ya no lo intentaría más. No se trataba solo de la falta de respeto. Fue el desapego. Se había convertido en alguien que valoraba la percepción sobre la presencia. Empecé a ir a terapia discretamente. No se lo dije. Solo necesitaba escuchar mis propios pensamientos reflejados en algo más que su voz. Mi terapeuta me hizo una pregunta que se me quedó grabada. ¿Por qué crees que tu silencio se ha convertido en tu única arma? Ese día, empecé a anotarlo todo. Fechas, conversaciones, momentos. Documenté la agresión pasiva, la manipulación psicológica, la vergüenza pública. No porque lo hubiera planeado, sino porque necesitaba recordarme que no estaba loca. Que esto era real. Entonces llegó el día en que bromeó sobre la necesidad de un hombre de verdad con dinero de verdad. Estábamos en la cocina. Estaba hablando por FaceTime con alguien, probablemente su hermana, y se burlaban de un tipo que todavía usaba cupones. No podría ser yo, dijo. Preferiría morir antes que casarme con un hombre que mira las etiquetas de precios. Su hermana se rió y preguntó, ¿con quién crees que estás casada ahora? Se rieron. No lo negó. No sabía que la startup que yo había creado discretamente ya estaba valorada en unas pocas cifras. Que el hombre que creía que iba en segunda la había adelantado discretamente en un coche que ni siquiera sabía que existía. Ese fue el momento. No la fiesta de cumpleaños. No el brindis. Esa conversación en la cocina. Esa fue la que terminó mi matrimonio. Desde entonces, no sentí ira. Solo claridad. Empecé a planear. No es venganza, todavía no. Solo libertad. Revisé en silencio cada cuenta compartida. Me reuní con mi abogado, actualicé mi testamento y preparé la documentación.
Había invertido en su empresa años antes, cuando era solo un sueño en una oficina alquilada. Solía llorar en mi hombro cuando no creía en sí misma. Yo creí por ella. La ayudé con su expediente. Firmé documentos. Le di mi nombre. Y tuvo el descaro de llamarme perdedor. No quería destruirla. Solo quería que lo recordara. Y si no quería recordarlo, bueno, yo tenía el papeleo para que nunca lo olvidara. Así que para cuando llegó la fiesta de cumpleaños, el pastel, el equipo de cámara, el vino espumoso, todo estaba pagado. No por ella. No por sus patrocinadores. Por mí. Ella simplemente no sabía que era la invitada de honor en su propia ruina. Esa noche no fue un clímax. Fue solo el capítulo final de una historia que ya había terminado de escribir. Así que cuando me levanté y le entregué ese sobre negro, no fue un acto de crueldad. Fue un cierre. Y si gritó al abrirlo, es solo porque la verdad resuena con más fuerza para quienes han vivido en la ilusión. Marisa solía llamarme soñadora. No con dulzura. No como alguien animando desde la banda. Más bien como alguien que ve a un niño construir un castillo de arena y dice, eso se va a ir pronto. Al principio no me importó. Pensé que quizá era su forma de ser práctica. Con los pies en la tierra. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no estaba siendo cautelosa. Estaba siendo despectiva. Así que dejé de contarle mis sueños. Dejé de contarle cómo la aplicación que uno estaba desarrollando a altas horas de la noche empezó a llamar la atención. Como la prueba piloto entre 3 empresas medianas de logística produjo resultados que ninguna de ellas había visto antes. Como mis consultas discretas con los inversores ya no eran charlas triviales, sino estrategia. No preguntó. En fin. Marisa asumió que todo nuestro consuelo venía de ella. Los electrodomésticos de lujo, los muebles renovados, el coche que conducía, todo. Una vez bromeó con una amiga diciendo que me había casado con alguien más, y lo dijo tan alto que lo oí. Pero lo que no sabía era que mientras ella subía fotos de su bolso de diseñador, yo subía código a un servidor seguro en la nube. Código que con el tiempo se convertiría en la base de un software que ahora opera en más de una docena de empresas. Ella no lo vio suceder. Porque no quería. Cada vez que intentaba contarle sobre mis reuniones, lo ignoraba con un gesto. Estoy agotada, decía. O peor aún, hablemos de algo real. Así que dejé de intentarlo. Trabajé en silencio. Empecé a tener 2 teléfonos. Uno para la vida diaria, sus llamadas, las notificaciones de nuestro calendario compartido. El otro era donde se desarrollaba el verdadero trabajo. Mi verdadero yo. Contraté a un equipo pequeño. Todos remotos. Todos sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad. Construimos rápido. Construimos con inteligencia. No necesité validación. Necesitaba progresar. En un momento dado, recuerdo llegar a casa de una reunión de presentación que podría cambiarme la vida, posiblemente un contrato millonario, y ella me recibió en la puerta, revisando su teléfono, y me preguntó si podía recoger los contenedores de basura de la acera. No discutí. Solo asentí, me cambié de ropa y lo hice. Nunca me preguntó qué tal me había ido el día. Había dejado de hacerlo hacía años. Cuanto más invisible me volvía en nuestro matrimonio, más visible me volvía para las personas importantes. Personas que veían potencial. Personas que no se reían cuando les mostraba datos. Recuerdo que un fin de semana invitó a su familia a un brunch. Todos se sentaron en nuestro patio a hablar de la subida de los tipos de interés y cotillear sobre el divorcio de algún influencer. Su hermano me miró y me preguntó, ¿sigues con tus aficiones tecnológicas? Marisa sonrió con suficiencia. Le apasiona, dijo, como quien defiende a un niño pequeño que come crayones. Lo que ninguno de ellos sabía era que acababa de firmar una sociedad silenciosa con una de las empresas de cadena de suministro más grandes de la región. Ese mismo fin de semana, estaba ultimando un acuerdo de licencia para un sistema propietario que construyo en mi garaje. Esa pequeña empresa tecnológica acababa de superar los $5,3 millones en valoración proyectada, y nadie lo sabía. ¿Por qué no se lo dije? Porque ya no era asunto suyo. Era mío. Empecé a diversificar.
En silencio. Compré pequeñas participaciones en su sector. No directamente en su negocio, era demasiado orgullosa para eso. Pero la empresa dueña de su empresa. La matriz Paraguas. Utilicé un holding. Una que desconocía. Nunca preguntó de dónde venía el dinero. Pensaba que las mejoras en su estilo de vida provenían de sus propios aumentos. Pensó que las vacaciones eran por puntos de fidelidad. Nunca preguntó por el saldo de nuestra cuenta conjunta. Simplemente pasó la tarjeta y sonrió para la cámara. Y la dejé. Porque si dejas que alguien se crea su propia ficción durante mucho tiempo, ignorará cualquier señal de advertencia. Una noche, me dijo que quería redecorar la casa. Necesita más lujo, dijo. Quiero que la gente entre y sienta riqueza. Le pregunté, ¿crees que la gente siente riqueza? ¿O solo la busca? Parpadeó. ¿Qué? No importa. Le compré una lámpara nueva al día siguiente. La pagué entera. Desde mi cuenta privada. Ni siquiera me inmuté. Fue entonces cuando supe que ya no tenía nada que demostrarle. El día que dejé de necesitar su aprobación fue el día en que me volví peligroso. Recuerdo una mañana, sentadas a la mesa de la cocina, ella navegaba en su tableta y yo leía un informe de mi gestor de inversiones. Levantó la vista y dijo, «Sabes, a veces desearía que fueras más ambicioso». La miré y sonreí. No lo dije en voz alta. Pero pensé, ojalá fueras más observadora. Porque si hubiera mirado más de cerca, si se hubiera molestado en preguntar sobre las reuniones de medianoche, los viajes de negocios que no eran realmente descansos, la segunda laptop, el teléfono siempre en silencio, quizá habría visto el imperio creciendo ante sus narices. Pero estaba demasiado ocupada intentando convertirse en la estrella como para darse cuenta de que ya había comprado el teatro. En algún momento, dejé de compartir con ella mis finanzas. Mantuvimos nuestra cuenta conjunta solo por apariencia. Trasladé todo lo demás al extranjero. Establecí protecciones legales. Incluso los coches estaban bajo el leasing de una empresa que yo poseía. Una vez bromeó, me encanta que nunca te preocupes por el dinero. Yo solo sonreí y le dije, alguien tiene que mantener la calma. En ese momento no planeaba vengarme. Solo quería libertad. Pero la noche en que ella se rió de querer un hombre de verdad con dinero de verdad, algo cambió. Me di cuenta de que no solo quería irme. Quería que me viera marcharme. Quería que se diera cuenta de que el hombre al que consideraba mediocre nunca estuvo en la misma contienda que ella. No perseguía su fama. Estaba construyendo la red que la alimentaba. Empecé a poner en marcha planes. Legales. Nada sospechoso. Todo en regla. Pero preciso. Meticuloso. Compré acciones de socios discretos. Contraté a un contador forense. Revisó todos los documentos que firmó conmigo durante los primeros años. Nunca leyó la letra pequeña. Así fue como terminé con la propiedad legal de la fundación de su marca. No del lápiz labial ni de las publicaciones de estilo de vida, sino de lo aburrido. El contrato de arrendamiento. La licencia del software. La cadena de suministro. Sus contratos con proveedores. Ella creía que era dueña de su imagen. Pero yo era dueño de su infraestructura. Y sabía que no haría falta mucho para que los cimientos se derrumbaran. Solo tenía que esperar. Así que mientras ella planeaba su fiesta de cumpleaños, ensayaba su brindis y elegía el vestido perfecto para impresionar a desconocidos, yo elegía un sobre negro. Solo uno. Nada dramático. Nada llamativo. ¿Simple? Dentro iría todo lo que ella olvidó de nosotros. Las firmas reales. Las acciones discretas. Las confirmaciones de compra. Las garras que rubricó hace 7 años. El imperio que construí. Y la influencia que gané. Porque el silencio no es debilidad. A veces, el silencio es el sonido del poder que se acumula. Y ya había guardado silencio suficiente tiempo. Era su momento. Cada detalle estaba diseñado para asegurarlo. La iluminación era perfecta. El fotógrafo que había traído desde Chicago le tomaba fotos espontáneas riendo con champán en la mano.
Un letrero de neón detrás de la mesa de postres decía Marisa en flor, como si fuera una debutante y no una mujer de 36 años que no recordaba la última vez que lavó sus propios platos. Estaba sentado al fondo de la mesa principal. No a su lado. No con los invitados importantes. No, mi asiento había sido relegado discretamente a un segundo plano. Justo al lado de la pared y a 2 sillas de la entrada del servicio de comidas. Un camarero incluso se disculpó conmigo cuando golpeó mi silla con una bandeja. Asentí y sonreí. Tenía mejores modales que la mitad de los comensales. Al otro lado de la sala, Marisa brillaba de oro, rodeada de las mismas mujeres que siempre me habían tratado como su chofer. Nunca le caí bien. Una vez le dijo a Marisa que podría haberlo hecho mejor en nuestra fiesta de compromiso. La escuché por casualidad. Marisa no dijo nada. Ese silencio fue el comienzo de mi declive. Sus hermanas siempre habían seguido el ejemplo de su madre. Me veían como tolerable cuando era conveniente y olvidable el resto del tiempo. ¿Y esta noche? Esta noche estaban claramente en modo actuación, riendo más fuerte de lo necesario, intercambiando expresiones exageradas como el elenco de una comedia esperando renovar para otra temporada. Cada movimiento suyo parecía ensayado. Marisa se levantó para brindar justo cuando servían el postre. La sala se oscureció ligeramente y un foco iluminó su rostro mientras golpeaba su copa con un tenedor de plata. Todos guardaron silencio. Todas las miradas estaban puestas en ella, justo como a ella le gustaba. Sabía lo que se avecinaba. El momento estaba escrito en su rostro, la misma sonrisa que ponía cada vez que ensayaba afecto público solo para soltar un chiste a mi costa. Solo quiero agradecerles a todos los presentes esta noche, comenzó, con una voz que rezumaba falsa gratitud. Este año ha sido transformador. He crecido muchísimo, tanto personal como profesionalmente, y no podría haberlo logrado sin el cariño y el apoyo de todos en esta sala. Miró a su alrededor, asintiendo como un político en un mitin. Mis amigas, mis hermosas hermanas, mi madre, su fuerza es mi fundamento. Miro esta mesa y veo reflejada lo mejor de mí. Entonces hizo una pausa. Deliberada. Calculada. Y estoy orgullosa de todos mis amigos y familiares. Me miró desde el otro extremo de la mesa, con los ojos ligeramente entrecerrados. Excepto el perdedor sentado en la mesa. Mi esposo. Ahí estaba. La entrega fue impecable. Controlada. Como si lo hubiera ensayado más de una vez. Incluso pude ver su lengua rozando brevemente sus dientes, como cuando sabe que ha dado un golpe. Sus amigas se echaron a reír. Sus hermanas se abrazaron, riendo. Alguien incluso aplaudió. Algunos me miraron. Algunos con diversión, otros con cierta lástima, ninguno con decencia. Y en ese momento, me di cuenta de algo escalofriante. Todos se reían con tranquilidad, porque ella les había dado permiso. Llevaba meses sentando las bases, pintándome como el marido callado, aburrido y sin ambición. El hombre que no entendía su ambición, que la frenaba, que tenía suerte de estar a su lado. No sabían la verdad. No sabían las horas que trabajé entre bastidores, el imperio que había construido discretamente, como me aseguré de pagar nuestra hipoteca incluso antes de que la suya venciera. No sabían de las inversiones, los trámites legales, los documentos. Pero estaban a punto de saberlo. No grité. No golpeé la mesa ni me fui furioso. Eso era lo que esperaban. Ese era el papel que se suponía que debía desempeñar, el hombre humillado que murmura algo débil y se marcha avergonzado. En cambio, me puse de pie lentamente. La risa se apagó un poco. Caminé a lo largo de la mesa, con mis zapatos en silencio contra el suelo, hasta que me paré frente a ella. Su sonrisa vaciló. Solo por un segundo. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre negro, de acabado mate, perfectamente sellado y con las esquinas impecables. Me incliné hacia adelante, lo coloqué con cuidado sobre la mesa, frente a su copa de vino, y dije 6 palabras al micrófono que aún llevaba en el vestido. Para ti, esposa. Feliz cumpleaños. Entonces me di la vuelta y salí. Sentía la tensión crecer tras de mí. Algunas cabezas se giraron. Alguien susurró. Pero no me importó.
Crucé las puertas de cristal y salí al aire fresco de la noche como si acabara de terminar una entrevista de trabajo que sabía que había superado. Me quedé de pie junto a la acera, dejando que la brisa de la tarde me acariciara. Olía ligeramente a rosas de los setos del patio. La música del interior se reanudó débilmente, pero noté que la gente no bailaba. Algo había cambiado. Incluso sin mirar, sabía que el sobre se abría paso a través de su fantasía perfectamente construida como una astilla en la piel. 30 segundos después, oí el grito. No era de rabia. Al principio no. Fue confusión. Pánico. El tipo de grito que sale de alguien que se da cuenta de que ya no tiene el control. El tipo que sigue al momento en que a un niño se le cae su juguete favorito y se hace añicos. Oí un cristal romperse. Luego, otra voz gritando. Alguien salió corriendo, con un fuerte taconeo, y gritó su nombre. Ni me inmuté. Me apoyé en el coche, saqué el móvil y abrí mis notas. Mi abogado estaría despierto. Esperaba mi mensaje. El sobre no contenía amenazas. Nada de cartas dramáticas. Solo documentación legal, pruebas de transferencias de activos, documentos de propiedad y la letra pequeña que firmó años atrás cuando necesitó mi ayuda y yo creí en nosotros. También contenía una confirmación de adquisición reciente. Aquel en el que compré la participación mayoritaria en la empresa que gestionaba su línea de productos. ¿Su imagen? Ya no era suya. ¿Sus cuentas comerciales? Congeladas. ¿El contrato de arrendamiento de su empresa? Suspendido a la espera de una nueva evaluación. ¿El local donde se encontraba? Pagado por un hombre al que acababa de llamar perdedor. Oí a alguien sollozar dentro. Las puertas se abrieron de par en par. Las luces de los teléfonos de los invitados captaron el momento en que salió a trompicones, con el rímel corrido y el sobre aferrado en sus manos temblorosas. Miró alrededor del estacionamiento, me vio y empezó a gritar mi nombre. Me subí al coche, bajé la ventanilla hasta la mitad y la miré a través del cristal tintado. Corrió hacia mí, tambaleándose. Se le quebró la voz. ¿Qué es esto? Gritó. ¿Qué hiciste? No respondí. No hacía falta. No preguntaba por curiosidad. Suplicaba que la respuesta fuera mentira. Pero no lo era. Fue real. Todo. Esperé a que llegara al borde de la acera, subí la ventanilla, puse el coche en marcha y arranqué con calma. Por el retrovisor, la vi allí de pie, con su vestido dorado brillando bajo las farolas, sola, viendo por fin al hombre que creía invisible. No miré atrás mientras conducía. No hacía falta. Sabía lo que estaba pasando en ese lugar. Podía imaginar cada fotograma como si lo hubiera coreografiado yo misma. Marisa se quedaba paralizada un instante, quizá agarrando el sobre como si la hubiera quemado. Alguien, probablemente su hermana, rondaría cerca de ella, intentando comprender. Pero una vez que la abriera, ya no habría confusión. Solo colapso. El sobre no tenía ninguna pelusa, ningún membrete dramático. Solo datos. Frío, clínico, implacable. Arriba, una copia certificada de nuestro acuerdo posnupcial. El que había olvidado. Firmado el día que me pidió que firmara conjuntamente su primer préstamo comercial, y le ofrecí una cláusula a cambio. Una cláusula justa, a la que accedió porque en aquel entonces me necesitaba. La página siguiente, una copia del acuerdo de inversión de capital de hace 5 años. Necesitaba $75.000 para expandir su marca. Le di $150.000 discretamente. Sin preguntas. Sin condiciones. Simplemente amor. Lloró, me llamó su pareja para siempre y luego firmó el contrato sin leer la letra pequeña. Típico. Confiaba en que no la traicionaría, y nunca lo hice. Pero ese documento me otorgaba derechos sobre un porcentaje significativo de su negocio y la opción de adquirir el control total si incumplía ciertas cláusulas, como usar fondos compartidos sin su consentimiento. Descuidar las declaraciones de impuestos. Ignorar las actualizaciones trimestrales de los socios. Cosas sin importancia. Cosas que hacía con regularidad porque creía que la empresa era solo suya.
A continuación, una declaración de transferencia de una sola página. Un registro que demostraba que, hace 3 meses, ejercí mis derechos bajo ese antiguo contrato. Mi equipo legal lo revisó todo, hasta el último detalle. Lo presentamos a través de una firma fantasma. Perfectamente legítimo. Ni siquiera malicioso. Negocios, en realidad. Ese documento fue lo que congeló sus cuentas bancarias corporativas. Verás, ella creía que nuestras cuentas conjuntas eran una formalidad, pero la empresa llevaba años vinculando sus nóminas a través de esas cuentas. Y cuando cerré la cuenta conjunta solo 24 horas antes de la fiesta, el efecto fue inmediato. Salarios sin pagar. Contratos suspendidos. Proveedores confundidos. Su teléfono, inundado. Pero aún no había terminado. Lo siguiente en el sobre era una clave de acceso digital a un sitio seguro donde podía ver el aviso de adquisición. La empresa de Marissa, técnicamente, no era independiente. Era una filial de una empresa matriz, una de muchas bajo una estructura de holding. Y en las últimas semanas, había comprado suficientes acciones con derecho a voto de esa empresa matriz como para provocar un cambio en la dirección de la junta directiva. No la tomaron por sorpresa. Ahora debía responder ante un hombre al que había humillado públicamente en una fiesta que él había pagado. El sobre terminaba con una nota manuscrita. No era sentimental. Tampoco fue cruel. Simplemente simple. No puedes llamar a alguien perdedor en una casa que él mismo construyó. El hombre que subestimaste. Lo firmé solo con mis iniciales. Sin florituras. Sin amenazas. Verás, no creía en la venganza por el dolor. No se trataba de destrucción. Se trataba de la verdad. Un desenmascaramiento silencioso y quirúrgico. Había pasado años construyendo una fachada, y esta noche, le di el espejo. Me imaginé sus manos temblando al pasar cada página. Su mente luchando por comprender las implicaciones. Las risas en la sala se habrían extinguido. Los susurros se hacían cada vez más fuertes. Alguien habría buscado mi nombre en Google. Luego el nombre de la empresa. Luego, la empresa fantasma. Los puntos empezarían a conectarse. Y en segundos, toda la red que tejió se desharía. Mi teléfono vibró. Una vez. 2 veces. Lo ignoré. Luego, una tercera vez, miré hacia abajo. Su madre. Rechacé la llamada. Ya sabía el guión. Esto es indignante. Has avergonzado a nuestra familia. Esa mujer nunca me ha querido, nunca me ha agradecido nada de lo que he hecho. Pero ahora que tenía la propiedad de la jaula dorada de la que todos se beneficiaban, ella se humillaría con los dientes apretados. No me apetecía. Entré en la entrada y aparqué. La casa estaba oscura. Me gustaba así. Tranquila. Real. Lo opuesto a la luz artificial que bañaba el mundo de Marissa. Entré, me aflojé el cuello y me dirigí a mi estudio. Mi santuario. Allí, la pantalla de mi portátil parpadeó con una alerta. Solicitud de acceso. Marissa W. al correo electrónico. Denegado. Había encontrado el sitio. Lo intentó de nuevo. Contraseña incorrecta. Otra vez. Otra vez. Lo cambié después del 5º intento fallido. Me serví un vaso de agua y me recosté. Mi abogado ya había programado los pasos finales. La solicitud de divorcio estaba completa. Solo me quedaba presentar la solicitud de plazo. Todo estaba preparado para llegar a su bandeja de entrada por la mañana. La inevitabilidad la golpearía. Intentaría discutir. Tal vez incluso intentaría ganarme el favor del público. Pero los hechos no se doblegan ante la manipulación. ¿Y si decidiera difamarme? Solo tendría que publicar el informe de auditoría, que muestra años de fondos mal administrados, facturas duplicadas para cubrir gastos de lujo y los cheques discretos que extendí para cubrir sobregiros que ella desconocía. Nunca quise hacerle daño. Pero tampoco pedí que se burlaran de mí en público como si no fuera nada. Esa fiesta no fue el principio. Fue la gota que colmó el vaso.
El gran final de una larga actuación donde interpreté un papel secundario en mi propio matrimonio. ¿Y ahora? Ahora el guión era mío. Solía decir que la percepción era la realidad. Vivía según esa frase. Cúrale la imagen, y la gente la creerá. Pero la percepción es frágil. Se quiebra al contacto con la verdad. ¿Y esta noche? Le entregué la verdad en un sobre negro. Que sus seguidores se pregunten qué salió mal. Que sus mejores amigos se distancien. Que su madre se enfurezca en algún rincón con olor a polvo de su mansión. ¿Yo? Dormiría perfectamente. Porque hay algo de paz en reclamar tu nombre de alguien que intentó borrarlo con risas. Porque cuando una mujer a la que una vez amaste se para frente a una habitación y te llama perdedor, sin siquiera pestañear, te debes a ti mismo alejarte con algo más que tu dignidad. Te alejas con el poder que ella nunca creyó que tenías. Y no alzas la voz. No maldices. No lo destruyas. Solo entrega el sobre. Y deja que hable por ti. No esperaba que saliera tan rápido. Pensé que se quedaría dentro, llorando en un rincón, tal vez escondiéndose en el baño mientras buscaba una explicación. Pero no. En cuanto oí el grito, conté 1, 2, 3, y al quinto aliento, ya estaba en los escalones, con sus tacones dorados resonando salvajemente, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Parecía como si acabara de ver un fantasma. Solo que peor. Un fantasma no puede robarte tu empresa. Un fantasma no trae documentos notariados ni acuerdos firmados. Un fantasma no te entrega las consecuencias de tu propia firma en un sobre negro mate y luego se marcha como si fuera una simple formalidad. Me vio junto al coche. Estaba apoyado en él, con la ventanilla medio bajada, tranquilo. Se le quebró la voz al gritar mi nombre. Trevor. Qué curioso cómo recordaba mi nombre con tanta claridad. Se tambaleaba por la grava con ese vestido brillante, la mirada desorbitada y el rímel corrido hasta la mitad de la cara. Seguía agarrando el sobre, como si no supiera si romperlo o enmarcarlo. No puedes hacer esto, siseó al acercarse lo suficiente. ¿Qué demonios es esto? No respondí. ¿Te parece gracioso? Su voz se elevó medio registro. ¿Me humillaste delante de mi familia, en mi cumpleaños? ¡Qué rico! La ironía casi me hizo sonreír. Me humillaste durante 2 años delante de todos. Esta fue la primera vez que respondí. Se quedó boquiabierta, pero se recuperó enseguida. Esto es un negocio, Trevor. No se congela la empresa de alguien así como así. No se la arrebatas como si fuera un juguete. La miré a los ojos. Tienes razón. No lo haces. A menos que el juguete se haya fabricado con tu dinero, a tu nombre, con tus contratos, y legalmente poseas el 61% de las acciones. Se llevó la mano a la boca. Eso no es posible, susurró. Me encogí de hombros. Lo es. Simplemente nunca te molestaste en leer la letra pequeña. Estabas demasiado ocupado bromeando sobre mi falta de ambición. Miró a su alrededor y finalmente se dio cuenta de que no estábamos solos. Algunos de sus invitados habían salido. Su hermana Brittany estaba en la puerta, boquiabierta. Algunos más susurraban. Uno de ellos grababa con su teléfono, probablemente ya subiéndolo a su historia privada. Marissa espetó. «Apaga eso», gritó. Hablé en voz baja, solo para ella. «Diles que sigan grabando. Que vean cómo es la responsabilidad». Me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Y quizá no. Yo no era el hombre que se encogía ante sus insultos. Yo no era el personaje secundario junto al que posaba para Instagram. Yo fui quien construyó algo. Y, lo que es más importante, fui quien finalmente recordó que no le debía más explicaciones. Te lo di todo, dijo con voz temblorosa. Te di un hogar. Una vida. Levanté un dedo. No. Me diste un protagonismo que nunca quisiste compartir. Un matrimonio que fue performativo. Un papel en el que no me permitían opinar. Lo que llamabas dar era en realidad llevar la cuenta. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. No sabía que me odiabas tanto. No,
dije con sinceridad. Pero dejé de amarte en cuanto empezaste a reírte de mí en público. Ahí estaban las palabras que la hicieron palidecer. Estaba bromeando, susurró. No. Estabas presumiendo. Te asegurabas de que todos supieran quién tenía la ventaja. Abrió el sobre de nuevo, hojeando las páginas como si quisiera que desaparecieran. Esto no puede ser real. Tiene que haber una escapatoria. Ahí está. Señalé una sola línea. Cláusula 14. Puedes recomprar las acciones al triple de su valor. En su totalidad. En un plazo de 30 días. Pero ambos sabemos que no tienes liquidez. Ya lo comprobé. Su rostro se contrajo de incredulidad. Tú lo planeaste. Me tendiste una trampa. Me protegí, respondí. Porque dejaste de proteger lo que teníamos. Entonces empezó a llorar. De verdad. No las lágrimas dramáticas y simuladas que usaba cuando buscaba la compasión de desconocidos. Esto era crudo. Horrible. Confundido. Y admito que una parte de mí lo sentía. No quería destruirla. Solo quería que dejara de destruirme. Detrás de ella, apareció su madre, furiosa. ¡Ay, ahora aparece!, murmuré. Trevor, espetó su madre, acercándose a nosotros. ¡Qué vergüenza! La avergonzaste en su cumpleaños. ¿Qué clase de hombre hace esto? El tipo de hombre que tu hija pasó años ridiculizando. No puedes convertir esto en un circo, espetó. Te arrepentirás. Tenemos abogados. Yo también. Interrumpo. Mejor una vez. Su madre se quedó paralizada. Y ya que estás aquí amenazándome, me gustaría recordarte que eres beneficiario de una de las cuentas de gastos que están siendo investigadas. Quizás deberías llamar a tu contable. O mejor aún, un abogado. Eso la calló. Marisa se dejó caer en la acera, con la cabeza entre las manos, y él sobreyacía inerte a su lado. La multitud empezaba a dispersarse. Se acabó el champán. Se acabaron las bromas. Solo una débil lista de reproducción en bucle por los altavoces del local y el sonido de las consecuencias, asentándose en los resquicios de una velada perfecta. La miré una vez más, sin odio, ni siquiera con venganza. Solo con determinación. Lo presento mañana, dije. Recibirás los documentos al mediodía. ¿Podemos hablar? Gimió. Deberíamos haber hablado hace un año. Cuando te dije que me sentía como un fantasma en mi propia casa. Pero entonces te reíste. ¿Recuerdas? Levantó la vista lentamente. No pensé que te irías nunca. No me fui, dije. Yo lo reconstruí. Mientras posabas, yo planifiqué. Mientras actuabas, yo me preparé. ¿Y esta noche? Me acerqué a ella. Llegué. Entonces se derrumbó, al darse cuenta por fin de que no era una treta. Esto no era una broma. No era una lección con botón de reinicio. Era el final de un capítulo que ella nunca esperó que escribiera. Caminé hacia mi coche. La oí llorar. Oí a su madre gritar por teléfono. Vi a algunas de sus amigas con la mirada perdida, dándose cuenta de que el espectáculo había terminado y que no quedaban asientos en la primera fila. Me senté al conductor, cerré la puerta y me alejé lentamente. Sin música. Ninguna llamada. Solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento y el suave clic del intermitente al girar hacia la carretera principal. Marisa dijo que nunca haría nada memorable. ¿Pero esta noche? Lo recordará para siempre. A la mañana siguiente, el mundo ya había cambiado. Lo sentí en cuanto abrí los ojos, no con un sobresalto, ni con adrenalina, sino con una calma inquietante, como el silencio después de una tormenta, cuando sabes que los escombros han empezado a asentarse. No revisé mi teléfono enseguida. Preparé café primero. Me quedé descalzo sobre las frías baldosas de la cocina, observando el vapor que subía de la taza, como el humo de algo que acababa de quemarse. Y en cierto modo, así fue. Algo se había quemado la noche anterior. No era solo una fiesta. No es solo una imagen.
sino una ilusión. La ilusión de Marisa. Finalmente, me senté en mi escritorio y cogí mi teléfono. 32 llamadas perdidas. 15 de ella. 8 de su madre. El resto se dispersó, sus hermanas, 2 de sus gerentes de marca y un par de números desconocidos que supuse eran sus amigos o contactos de relaciones públicas que intentaban averiguar la verdad. También había 41 mensajes de texto. Algunas disculpas. Algunas amenazas. Algunas preguntas confusas disfrazadas de preocupación. Luego vinieron las notas de voz. No las abrí. No necesitaba oírla llorar. Ya había oído suficiente de eso a puerta cerrada, cuando las lágrimas tenían como objetivo manipular, no sanar. En cambio, abrí mi correo electrónico. El primero era de su gerente comercial. Asunto. Urgente. ¿Qué pasó anoche? Me lo salté también. Luego vino el segundo, de mi abogado. Sencillo, directo. Asunto. Presenté los papeles del divorcio. La entrega estaba prevista para las 11. Me quedé mirándolo un buen rato. No porque tuviera dudas, sino porque aún me resultaba extraño lo definitivo que era todo. Como algo tan importante como un matrimonio podía reducirse a una marca de tiempo y un PDF. Exactamente a las 11:03, recibí un mensaje de Marisa. ¿De verdad lo hiciste? Sin duda. Solo incredulidad. Seguido de otro. Ese casi me hace reír. ¿Dejarte como qué? ¿Como la mujer que me humilló delante de toda tu red y me llamó perdedora? No respondí. Porque la verdad ya hablaba por mí. Al mediodía, empezaron a aparecer artículos. Primero en blogs de chismes, luego a través de fuentes anónimas en páginas de negocios. No fue difícil para la gente atar cabos. Habían aparecido capturas de pantalla de su discurso de cumpleaños, junto con fragmentos de los invitados que filmaron su colapso fuera del local. Internet estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, magnificar cada segundo. Un hilo de tendencia en Twitter decía: imagina llamar a tu marido un perdedor en público y descubrir a la mañana siguiente que está en tu empresa. ¡Feliz cumpleaños! En cuestión de horas, la página oficial de su marca se llenó de comentarios. Algunos burlones, otros furiosos, algunos comprensivos, pero la mayoría exigiendo respuestas. Su silencio solo empeoró las cosas. Verás, Marisa no estaba hecha para las consecuencias. Ella prosperaba con los aplausos, no con la rendición de cuentas. La narrativa se le escapaba de las manos y no sabía cómo recuperarla. A las 3 de la tarde, recibí una llamada de uno de sus socios principales. Trevor, ¿podemos hablar?, preguntó el hombre con voz cautelosamente neutral. Se trata de la reestructuración de la empresa matriz. No dije nada. Mire, continuó. Esta es una situación delicada. Mucha gente se está viendo afectada. Hay incertidumbre. Esperamos encontrar una solución que... No busco perjudicar a la empresa, dije. Solo quería tener el control. Y ahora lo tengo. Silencio. Tendrás noticias de mi equipo de transición, añadí. Les sugiero que preparen sus departamentos como corresponde. Y luego colgué. Nunca se trató de destruirla. Se trataba de quitarle el poder de seguir haciéndome daño. Las consecuencias se extendieron como la pólvora. Al anochecer, había emitido una declaración pública dudosa, una disculpa de 3 párrafos publicada en su historia de Instagram, que desapareció convenientemente después de 24 horas. Dijo que había cometido un error, que estaba profundamente arrepentida de una broma despreocupada y que estaba en comunicación con su esposo, para resolver las cosas en privado. ¿En privado? Ese puente ya se había derrumbado. Esa noche recibí una llamada de un periodista. Afirmó estar escribiendo un artículo sobre los cambios de poder en las empresas lideradas por influencers. Rechacé la entrevista. Que especulen. Deja que el mundo se pregunte. A veces, el silencio es la forma más ruidosa de contar historias. Más tarde, recibí un mensaje de voz de su madre. No iba a escuchar, pero lo hice, solo por curiosidad morbosa. Estás siendo mezquina, susurró su madre al teléfono.
Ya lo dejaste claro. Ahora arréglalo. Esta familia te apoyó durante años. Casi me río. ¿Me apoyaste? Recordé cada insulto pasivo en las cenas navideñas. Cada vez que le recordaba a Marissa que se había casado con alguien inferior a ella. Cada vez que susurraban a puerta cerrada y se callaban cuando yo entraba. El apoyo no formaba parte de su vocabulario. La superioridad sí. Así que borré el buzón de voz y bloqueé su número. Al día siguiente, recibí un sobre, esta vez dirigido a mí. Escrito a mano. Dentro había fotos impresas. ¿Viejas? Marissa y yo, cuando aún sonreíamos juntas. Nuestra boda. Nuestro primer apartamento. Nos quedamos parados, incómodos, frente a un Toyota destartalado del que estábamos orgullosos. Había una nota. ¿De verdad termina así? Lo miré un rato, y luego lo volví a meter en el sobre, lo sellé y lo tiré a la trituradora. Porque el hombre de esas fotos ya no existía. Esa versión de mí. El que seguía intentando demostrar su valía a alguien que nunca la vio, se había ido. Lo que quedaba era el hombre que finalmente comprendió su valor. Un hombre que ya no necesitaba permiso para importar. Y mientras ella se esforzaba por salvar las apariencias, por recomponer el imperio que había construido sobre la actuación, yo construía algo nuevo. Algo que no requería aprobación. Algo real. Me envió un último mensaje esa semana. Por favor. ¿Podemos hablar? Lo miré fijamente. Escrito. Borrado. Escrito de nuevo. Entonces envié una frase, tú tenías el escenario. Yo construí el teatro. Y luego la bloqueé también. Las consecuencias no solo cambiaron la percepción que el público tenía de ella, sino que también cambiaron el poder entre nosotros para siempre. No porque la destruyera. Pero porque dejé de dejar que me definiera. Y al calmarse el polvo, me di cuenta de algo. A veces la mejor venganza no es ruidosa. Es silencioso. Permanente. Quirúrgico. A veces la mejor venganza es la paz. ¿Te has dado cuenta de que algunos de los momentos más importantes de la vida no ocurren en escenarios ni frente a una multitud, sino en pequeñas habitaciones tranquilas con puertas cerradas y café frío? Así me pasó a mí. No con champán ni confeti, sino tras las puertas cerradas de una sala de juntas de la que la mayoría ni siquiera había oído hablar. Ahí fue donde todo cambió para siempre. Donde recuperé más que mi nombre. Recuperé el futuro. Todo empezó con un mensaje. Kira, ¿lista? Solo una palabra, y fue todo lo que necesité. Kira había sido mi compañera silenciosa desde el principio. No era llamativa, no ansiaba atención, y desde luego, no le interesaba la influencia en las redes sociales. Era de esas personas que entraban en una sala y hacían que el poder pareciera fácil. Mientras Marissa buscaba el aplauso del público, Kira se ocupaba de reuniones privadas con inversores, corredores y abogados, construyendo algo real conmigo. Nos conocimos hace años, cuando mi startup apenas era un montón de líneas de código y garabatos en servilletas. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No solo invirtió dinero, sino también pensamiento. Estrategia. Precisión. Kira fue parte de cada movimiento que hice en los últimos 2 años. Ni el rostro, ni la voz, solo el silencioso motor detrás de la máquina. El mensaje significaba que estaba hecho. La adquisición final. El que lo unía todo. Verás, si bien Marissa había pasado años cuidando su imagen, promoviéndose como un ícono en ascenso, había pasado por alto una verdad clave sobre el mundo de los negocios: la percepción no controla la propiedad. ¿El papeleo? ¿Los contratos? ¿Las cláusulas? ¿Los números? Kira y yo no nos limitamos a adquirir su empresa. Eso habría sido demasiado fácil. No, nos hicimos cargo de toda la empresa matriz, que poseía sus derechos de distribución, su línea de producción y sus licencias globales. No fue ilegal. No fue hostil. Simplemente fue inteligente. Mientras ella anunciaba en TikTok una nueva línea de suplementos para el bienestar, yo compraba una participación mayoritaria silenciosa en la empresa matriz de su proveedor. Me llevó meses. Varias empresas de estante. Paciencia.
Pero Kira sabía cómo lograrlo. Ahora, Marissa no solo perdió el control de su marca. Ella me reportaba a mí. Técnicamente, a Kira, pero ambas sabíamos lo que eso significaba. Me presenté en la sala de juntas esa tarde con un traje gris oscuro y sin corbata, simple, limpio y silencioso. Kira ya estaba allí, sentada al final de la larga mesa de caoba, con el portátil abierto y una expresión indescifrable. El resto de la sala estaba llena de ejecutivos, ancianos con relojes carísimos y dos mujeres que susurraban entre sí como si intentaran comprender lo que estaba sucediendo. Todos sabían que algo trascendental había ocurrido, pero nadie quería decirlo en voz alta todavía. Kira se puso de pie. Empecemos. Sin fanfarrias. Sin anuncio. Solo una diapositiva en la pantalla detrás de ella. Nuevo marco de transición de propiedad. Uno de los miembros de la junta, furioso y con la cara roja, se aclaró la garganta. ¡Qué repentino! Kira asintió. Estamos de acuerdo. Por eso hemos preparado un plan de integración gradual para garantizar la estabilidad. No estamos aquí para alterar la estructura. Debemos fortalecerlo. Otro ejecutivo levantó la vista. ¿Y qué hay de Marissa Yele? Sigue siendo la imagen de... Seguirá siendo portavoz, respondió Kira con suavidad. Pero a partir de esta semana, ya no es una ejecutiva con poder de decisión. La sala quedó en silencio. A un hombre se le cayó el bolígrafo. Eso fue todo. El momento en que se hizo realidad. No solo por ellos, sino por mí. No me regodeé. No sonreí. Simplemente me recosté en la silla, cruzando las manos. Después de todo lo que había pasado, después de ser humillada, desestimada y degradada públicamente, esto se sentía menos como una venganza y más como una restauración. Esto era equilibrio. Más tarde ese día, me encontré con Kira en su oficina. Me sirvió 2 vasos de whisky, Nate. Sin hielo. Para calmar el poder, dijo ella, levantando la suya. Yo levanté la mía. Para ser subestimada. Bebimos en silencio. De los buenos. ¿Estás bien?, preguntó después de un momento. La miré. La miré de verdad. Sabes, dije, pensé que me enojaría más. Triunfante. Incluso. Pero sobre todo, me siento aliviado. Ella asintió. Porque nunca se trató de hacerle daño. No, dije en voz baja. Se trataba de liberarme. Se recostó. Ahora lo tienes. Todo por lo que trabajaste. ¿Qué sigue? No respondí de inmediato. En cambio, me puse de pie, caminé hacia el ventanal y miré la ciudad. Mi ciudad. Un lugar donde solía caminar anónimamente, dudando de mí misma, sin saber si alguna vez saldría de su sombra. ¿Pero ahora? Ahora no estaba a la sombra de nadie. Ahora la gente aprendería mi nombre, no porque lo exigiera, sino porque me lo gané. No sé qué sigue, dije finalmente. Pero no implicaría pedirle a nadie que vuelva a ver mi valor. Ella sonrió. Bien. Esa noche, recibí un correo electrónico de Marissa. Asunto, este no puede ser el final. Sin saludo. Sin firma. Solo. Estaba enojado. Me avergonzaste. Tú lo planeaste. Pero no creo que hayas dejado de amarme. Construimos demasiado juntos como para que simplemente te alejes. Me quedé mirando las palabras. Por un instante, casi sentí algo. Nostalgia, quizá. Arrepentimiento. Pero entonces recordé. Las risas en la fiesta. Las miradas de sus amigas. La forma en que me ignoraba ante cualquiera que preguntaba. La forma en que me borró de su historia, una broma cruel a la vez. Así que respondí con una sola línea, no lo construimos juntos. Solo posaste junto a él. Luego archivé el hilo. No sería la última persona en arrepentirse de confundir el silencio con debilidad. Pero sería ella quien me enseñaría lo poderoso que puede llegar a ser el silencio cuando finalmente se rompe. Esa noche, volví a casa y abrí una carpeta que no había tocado en meses. Dentro había viejas ideas.
Cosas que había abandonado mientras dedicaba todo mi tiempo a salvar un matrimonio que nunca fue igualitario. Ahora tenía espacio de nuevo. Energía. Claridad. El capítulo de Marisa en mi vida no fue una tragedia. Fue una lección. Una lección larga, amarga y necesaria. Y la verdad secreta que la mayoría de la gente nunca comprende, es que el hombre más peligroso en cualquier sala no es el ruidoso. Ni el encantador. Ni siquiera el más rico. Es el que nunca viste venir. El que observó. Esperó. Escuchó. Y cuando llegó el momento oportuno, actuó con precisión. Ese hombre era yo. Y ya no me escondía. 2 semanas. Eso fue lo que tardé. 2 semanas enteras de silencio. De titulares que se desvanecían. De rumores que se apagaban y de su número de seguidores que se desvanecía lentamente como un pinchazo en una llanta de lujo. Hasta que quienes una vez se rieron con ella finalmente recordaron que tenían mejores cosas que hacer. Fue entonces cuando su familia regresó arrastrándose. Todo empezó con su padre. Un hombre del que no había tenido noticias en casi un año. Desde que me dio el apretón de manos más falso del mundo en su cena de aniversario y me dijo que no era exactamente lo que imaginaba como yerno. Recuerdo estar allí de pie, con un regalo que yo mismo había envuelto, viéndolo darme una palmadita en el hombro como si fuera el aparcacoches. Y ahí estaba, llamándome a las 9:17 de la mañana un jueves como si fuéramos viejos amigos. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Trevor, escucha. Creo que deberíamos tener una conversación de hombre a hombre. Esta situación ha ido demasiado lejos. Marisa está en un mal momento. Su madre está muy preocupada. Hablemos. Aquí todos somos adultos. ¿Adultos? ¿Acaso lo éramos la noche en que su hija se paró frente a todo su círculo y me convirtió en el chiste? No respondí. 1 hora después, su madre me envió un correo electrónico. Sí, un correo electrónico. Como si se tratara de una discusión de negocios. Asunto, por el bien de la familia. Dentro había una disculpa larga y pretenciosa disfrazada de preocupación. Usó frases como mala comunicación y exaltación emocional. Como si hubiera volcado una mesa o hecho un berrinche. Terminó el mensaje diciendo, creo que es hora de que todos nos sentemos y sanemos. Los niños están observando. ¿Qué niños? Marisa y yo nunca tuvimos hijos. Solo sueños que morían en silencio cada vez que ella prefería la influencia a la conexión. Aún así, no habían terminado. El viernes por la noche, su hermana Brittany me envió un mensaje. Oye, Trevor, ¿podemos hablar? Sé que las cosas se complicaron, pero todos queremos arreglar esto. Nadie quería que llegara tan lejos. Nadie quería que llegara tan lejos. Todos se rieron. Todos. Sus hermanas aplaudieron en esa maldita fiesta cuando Marisa me llamó perdedor. No lo decían en serio. Les encantaba. Volví a leer el mensaje y respondí. Te reíste. Ahora escucha el eco. Apagué el teléfono después de eso. Pero no quedó ahí. Al día siguiente, estaba tomando un café en mi librería favorita. Un rincón tranquilo en una calle donde a nadie le importaban los influencers ni los vídeos virales, cuando alguien acercó una silla frente a mí. No necesité levantar la vista. ¿Visitas inesperadas ahora? Pregunté con voz tranquila. El padre de Marisa se aclaró la garganta y juntó las manos sobre la mesa como si estuviera allí para una negociación. Ya has dejado claro tu punto, dijo sin preámbulos. Todos lo entendemos. Te hirieron. Respondiste. Pero ahora es hora de volver a la realidad. Arqueé una ceja. ¿Realidad? Él asintió. Mira, eres inteligente, Trevor. Siempre lo he dicho. Nunca has dicho eso. Bien, murmuró. Pero lo digo ahora. Estamos dispuestos a olvidar lo sucedido. Borrón y cuenta nueva. Enderezar las cosas. Ya sabes, por el bien de todos los involucrados. Me incliné lentamente. ¿Te refieres a por el bien de la reputación de Marisa? Se removió en su asiento.
Está sufriendo. Está avergonzada, corregí. Eso es diferente. Ella no sabía hasta dónde llegarías. Ninguno de nosotros lo sabía. La humillaste, ¿eh? ¿Y cómo describirías exactamente lo que me hizo? Pregunté, con un tono más cortante. ¿El brindis público? ¿La burla? ¿Los años de ser despedida en tu sala? Todos me insultaron sin decirlo en voz alta. Por fin lo dijo delante de un público. No dijo nada. Así que seguí adelante. Ella pensó que era débil. Que no haría nada. Todos ustedes lo pensaron. Que me quedaría callado y seguiría haciendo el papel de buen esposo, mientras ella actuaba para desconocidos y ustedes susurraban a mis espaldas. Bueno, dejé de actuar. Respiró hondo como si quisiera discutir, y luego se desinfló. ¿Ha cambiado?, dijo. No, dije, está expuesta. Eso también es diferente. Parpadeó, se enderezó y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Deslizó algo por la mesa, un sobresellado. ¿Otro? Solo que esta vez, no era mío. Lo miré fijamente. ¿Qué es esto? Una propuesta. Un acuerdo. Se fue definitivamente. Se fue de la empresa. Publicaste los vídeos. Las fotos. Todo. Eso era lo que querían. Silencio. Un final perfectamente envuelto para que pudiera reinventarse y fingir que nada había pasado. Tomé el sobre y se lo arrojé con cuidado, sin abrirlo. No quiero su dinero. Ya tengo el mío. No necesito sus disculpas. Ya tengo la verdad. Se puso rígido. ¿Entonces qué quieres? Me puse de pie, tomé mi café y lo miré. ¿Paz? Parecía confundido. Como si hubiera dicho algo extraño. Y no estás invitado, añadí. Lo dejé allí sentado, con el sobre intacto y la boca entreabierta. Esa noche, me quedé solo en mi apartamento. Sin ruido. Sin notificaciones. Solo el suave zumbido del aire acondicionado y la paz que me había ganado. No gritando. No peleando. Sino apartándome de una historia en la que nunca acepté participar. Porque la venganza no se trata de gritar al vacío. Se trata de no tener que volver a pronunciar sus nombres. ¿Y la paz? La paz no es ruidosa. Paz es alejarse cuando te suplican que regreses. Paz es saber que lo desharían todo, si tan solo pudieran rebobinar el momento en que rieron. ¿Y yo? Dejaré que se queden con el eco. Recuerdo el día en que se formalizó el divorcio. No porque fuera dramático, ni explosivo, ni siquiera particularmente triste. Lo recuerdo por lo tranquilo que fue. Sin cámaras. Sin lágrimas. Solo una firma. Mío. Y un gesto de asentimiento del mensajero antes de marcharse, con el sobre bajo el brazo como si no contuviera el final de una actuación de una década. No era el final que Marisa había imaginado para nosotros, estoy segura. Siempre había sido una mujer de espectáculo. En su cabeza, todo tenía que ser grande. Grandioso. Cinematográfico. Probablemente imaginó algún tipo de enfrentamiento, alguna escena de último minuto en la que le rogaría que lo reconsiderara, o me lanzaría una bebida a la cara y se iría furiosa a cámara lenta mientras alguien la filmaba. Pero eso es lo que pasa con el control, desde fuera parece aburrido. Parecía quietud. Como calma. Y ahora tenía todo el control. Técnicamente, se quedó con la casa. Pero no con el terreno que hay debajo. Este pertenecía a un holding que creé hace 3 años, cuando empezó a bromear sobre encontrar un lugar de verdad algún día. En cuanto firmó la transferencia de propiedad, pensando que era para refinanciar, empecé a asegurarme de que sería inquilina en la casa que una vez presumió. También se quedó con el coche, su favorito, el coupé negro medianoche con interior de cuero rojo. Pero no se había dado cuenta de que estaba arrendado bajo mi LLC. Eso significaba que ni la matrícula, ni el seguro, ni el título eran realmente suyos. Cuando la firma le envió una notificación de despido por conducta no profesional, intentó impugnarla. Pero las condiciones eran claras.
El coche fue embargado antes de que terminara la semana. Intentó salvar su marca, por supuesto. Publicó un vídeo conmovedor, con iluminación tenue, hablando de errores, crecimiento y sanación. Citó términos terapéuticos y empleó incorrectamente palabras como responsabilidad y trayectoria. Los comentarios fueron diversos. Algunos de sus seguidores más fieles la apoyaron. La mayoría no lo hizo. Internet no olvida. Y aunque lo hiciera, me había asegurado de que sus socios comerciales no lo hicieran. Me mantuve en silencio durante todo el proceso. Sin declaraciones públicas. Sin entrevistas. Sin filtraciones. Solo movimientos discretos y estratégicos, guiados por el mismo principio que me trajo hasta aquí. La dignidad habla más que el drama. Mi empresa, sí, mi empresa, prosperó mientras tanto. Kira y yo nos expandimos. Contratamos nuevos desarrolladores, ampliamos nuestra infraestructura y nos asociamos con una cadena logística que antes me había rechazado de plano. Es curioso cómo crece el interés cuando tu valoración supera las 8 cifras. Compré un apartamento nuevo en el centro. Elegante y minimalista. Sin brillo. Sin gran escalera. Solo líneas limpias, ventanales y paz. Cada vez que despierto allí, siento como si me hubieran desenganchado de una atadura invisible que, sin saberlo, me había estado ahogando durante años. No guardo muchas fotos. Solo una. No es de Marisa. No es de la boda, ni de las fiestas, ni de las vacaciones en el escenario. Es una foto de Kira, de mí y de nuestro pequeño equipo, el día que alcanzamos nuestro primer millón de ingresos netos. Estoy sonriendo en esa foto. No es una sonrisa forzada. No es la sonrisa educada que solía usar en sus eventos. Una de verdad. Una que me llegó hasta los ojos. Así supe que tomé la decisión correcta. Algunos días todavía recibo mensajes. Amigos que me preguntan si he hablado con ella. Antiguos contactos que preguntan si ya hay civilidad. Siempre respondo lo mismo. Espero que esté bien. Estoy muy bien. Y lo soy. No por despecho. No porque ella esté sufriendo. Pero porque finalmente dejé de esperar que alguien más validara mi valor. La verdad es que Marisa nunca me vio realmente. Vio lo que hice por ella. Lo que podía ofrecer. La estabilidad. La comodidad. El silencio. ¿Pero el hombre? ¿La mente tras bambalinas? ¿El corazón que una vez latió con tanta fuerza por ella que se desvivió solo por hacerla sonreír? Nunca se fijó lo suficiente para verlo. Y para cuando lo hizo, ya no estaba. No pensaba pasar, iba camino a una reunión. Pero al detenerme en el semáforo, allí estaba. Las mismas puertas de cristal por las que había irrumpido, con un sobre en la mano, gritando. El lugar estaba cerrado ese día. Las luces estaban apagadas. Dentro, las mesas estaban vacías. Sin música. Sin risas. Sin focos. Solo vacío. Bajé la ventanilla, solo un poco. El viento traía el aroma de un perfume tenue, de esos que solo se perciben un segundo en un campamento. Por un momento, recordé cómo me sentía al estar en esa acera, viendo cómo su mundo se desmoronaba tras mí. ¿Pero esta vez? Sonreí. No con crueldad. Ni siquiera con satisfacción. Solo con paz. Porque ese momento no me definió. Lo que me definió fue todo lo que construí después. El silencio que protegí. La dignidad que preservé. El imperio que alimenté mientras reían. Esa fue la verdadera venganza, no la destrucción, sino la distancia. No la ira, sino el crecimiento. No fue su perdición, sino mi ascenso. Y si algún día pasa por ese lugar y recuerda lo que pasó, espero que piense en algo más que en la vergüenza. Espero que piense en el hombre al que llamó perdedor. El que creía poder guardar en su bolsillo, silencioso e invisible. El que desestimó, se burló, borró de fotos, fiestas y discursos públicos. Espero que se dé cuenta de que mientras ella buscaba un escenario, yo construía todo el teatro. Y ahora, el telón se ha cerrado. No para mí,
sino para el papel que solía desempeñar en su vida.